Muchas gracias, Kadra, por la invitación. Bueno, en primer lugar, le quería agradecer a Kadra por invitarme. Es un panel muy interesante para mí porque lo comencé a aprender, a interiorizarme. Es muy complicado. Se trata de nuevas tecnologías. Tiene que ver con las cadenas blockchain. Temas bastante informáticos y que están avanzando abruptamente en el mundo editorial. Por eso hay 3 personas que son especialistas en este tema. Me gustaría comenzar con el analista en informática, que él ya incursionó en el área editorial y lo voy a presentar específicamente. Es de Córdoba, Jorge Boco, es desarrollo de software y emprendedor. Se graduó en informática en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Inició su actividad como programador de software. Cofundó y dirigió Innersoft.com, su primera empresa dedicada a la generación de productos SaaS, software, y cofundó y dirigió Blinu.com, una plataforma para la distribución de libros, diarios y revistas digitales. Es cofundador y actual director general de Rubricando, un servicio remoto para seguros, y recientemente ha fundado Guanaco.inc, una plataforma para crear, distribuir y realizar trading con NFTs. Lo que trataremos en especial es el NFT, qué es y cómo impacta en derechos de autor. Bienvenido, Jorge, gracias por venir desde allá, así que te dejo la palabra cuando quieras. Bueno, gracias a Kadra por la invitación y muchas gracias a todos las y las presentes. NFT, bueno, todo el tema tecnológico es, encima NFT es muy nuevo y es muy abstracto, entonces cuesta por ahí entenderlo bien y su utilidad. Nosotros, por ejemplo, en lo que es desarrollo de software, yo me vengo dedicando hace 10 años, creamos la empresa Linkbao.com en España y se dedica a lo que es inteligencia artificial con el objetivo de generar a todos los integrantes que producen libros o contenido digital, porque también se incluye todos los medios digitales como revistas y diarios, apoyar a su monetización, o sea, que ayude al sostén económico de este rubro. Es el cambio entre el papel y lo digital, si bien trajo muchas ventajas por democratizar el acceso, también armó mucho lío con respecto a el manejo de esa información y es como que se descolgó un poco desde los que generan con los que leen. Entonces, nosotros siempre el objetivo fue darle poder a los que realmente lo tienen, que son los que arman los contenidos, no solamente digo los editores, los autores, los traductores, los diseñadores y demás que forman parte de esta parte, de este rubro. En lo que es en NFT, nosotros, si bien es nuevo, esta empresa la creamos hace unos meses, el objetivo principal de lo que queremos hacer es darle poder también, que es lo que permite hacer la aparición de NFT, darle poder a esta gente que son los que producen los libros. Como decía, por ejemplo, en el papel, nosotros le llamamos control de stock. ¿Sí? En el papel había un control de stock. Cuando llegó el digital es difícil de controlar, más por los editores, los autores y demás. Entonces, lo que permite NFT, por ahí se confunde como que puede afectar a los derechos de autor. Si bien se podría utilizar para plasmar un documento diciendo que una persona le cede los derechos de autor a otra, pero es más bien como un instrumento legal, o sea, es un contenido que va dentro del NFT. Nosotros no estábamos en ese rubro, lo que hacemos puntualmente es un libro, cuando se genera, que sale, por ejemplo, en un formato como PDF o EPUB o cualquier formato digital, hasta ahora, o sea, hacia atrás, era como que el libro se volcaba a internet y se perdía el control. O sea, no tenía otra forma de hacerle el seguimiento de quién tiene ese libro, quién lo lee, de ahí que proviene todo el tema de las ganancias y demás.
lo que nosotros estamos haciendo es permitir, o sea, que lo que permite la tecnología, además, nosotros la estamos desarrollando, pero eso es propio de blockchain, de los NFT, es que cuando se genera, o sea, nosotros ponemos, por ejemplo, comparativamente con un libro papel, así como en un libro papel se hace una tirada de 1000 o 2000 o 3000 libros y se los vuelca al mercado, con NFT, y en digital, cuando apareció el digital, no, es un PDF que lo pueden leer miles de personas. En esto es generar un archivo digital, pero dárselo a cada persona. O sea, que cada archivo es generar un archivo especial para cada persona. Y controlarlo, de cierta forma. No es que evite la piratería al 100%, pero sí es una forma de frenar la piratería. Y lo otro que permite, que es lo que recalcamos más nosotros, es que dentro del NFT uno pone, para no ir mucho a lo técnico, puede poner el archivo digital que va a leer la persona, el PDF o el EPUB, y después pone lo que se le llama un contrato inteligente, que son todas las condiciones. Y en esas condiciones se pueden poner, por ejemplo, las comisiones que puede ganar, que tiene que ganar cada uno de los participantes en el armado de ese libro. Llámese el autor, la editorial, el ilustrador y todos los que forman parte con su porcentaje. Y la distribución de ganancias es automática, eso no es administrativo, eso no queda a ojo de ninguna empresa que, al buen criterio no, quiera pasarle la comisión al que corresponde. Como es todo automático, digamos, yo pongo, para no entrar en complicaciones técnicas, pero digamos, me deja, si yo soy autor de un libro y gano el 5%, cada vez que ese libro se vende, o por primera vez, o cada vez que se pasa de mano en mano, llamémoslo así, yo como autor percibo el 5%, automáticamente, y eso ya queda plasmado en la red, y eso nosotros creemos que es una forma justa de apoyar a la industria. Nosotros tenemos una editorial, nosotros salimos, yo vengo de la rama tecnológica, pero mi socio en España viene de la rama editorial, no conozco el nivel de él, pero bueno, conozco el tema de la problemática. O sea, aparte, yo siempre me dediqué al tema de generar herramientas para que las editoriales pudieran vender contenidos digitales y cobrar ellos mismos, digamos, porque uno sabe que es la única forma que se sustenten. Entonces, bueno, estamos tras esa línea. Lo principal es que todos los que producen el libro lleven su ganancia. No discutimos en lo que es el porcentaje, sino que ofrecerles, explicarles que la tecnología, con la aparición de NFT, permite eso, que eso se regule solo. Entonces creemos que es una forma de realzar, de volver a tener, incluso mejor a lo que era el papel, tener un control de que, bueno, incluso los ilustradores y demás, es como que se descuelgan, generan su trabajo y después se descuelgan de la generación del libro. Bueno, esto permite, de hecho, porque lo estamos haciendo, que funcione ordenadamente. Y como digo, como no lleva intervención humana, es todo automático, es todo inmediato y le deja al autor o al escritor, al editor, sus criptomonedas, que en realidad es dinero, en su cuenta. Bueno, súper interesante. Después le haré algunas preguntitas específicas, pero vamos a pasar ahora a los demás, así no nos retrasamos. Guillermo, bueno, él es abogado de la Facultad de Derecho de la UBA, desarrolló su especialización en Derecho Empresarial, se desempeña como docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de José C. Paz, de Belgrano, de Museo Social. Ha cursado el posgrado y la especialización en Propiedad Industrial en la UBA, es miembro de los Institutos de Derecho Informático, de Derecho de la Propiedad Industrial y de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor, todos ellos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es miembro de la Comisión de Derecho Informático de FACA, ha escrito artículos de su especialidad y dictado numerosos cursos. Ha cursado la maestría de Propiedad Intelectual en la Universidad Austral y se encuentra elaborando en este momento su tesis. Es miembro de Legal Hackers y organizador de Global Legal Hackathon Buenos Aires y socio de Bilden Lex, abogados, estudio especializado en propiedad intelectual y derecho tecnológico.
Es muy importante por ahí hablar de esto y bueno, y acá estoy rodeado de mis profesores, es decir, así que tengo miedo que la doctora Lipsic me rete en algún caso cuando diga algo específico. Ya la tuve docente de grado, así que ya sé cómo es, y también tengo a Federico, que fue docente en la maestría, así que, y a Darío también, que lo tuve en otra materia. Qué interesante esto de los NFTs, porque por lo menos siempre parece que el derecho a autor y el derecho de propiedad intelectual parece que es algo viejo, como la gente lo mira como, es del año tanto y no tiene ningún avance, y todos los años o todas las épocas genera alguna nueva discusión y muestra que esto está vivo, que el derecho a autor todo el tiempo está vivo y está en cambio. Y lo que comentaba acá el compañero que me precedió en la palabra, es muy interesante porque también hay algunas particularidades y hay cosas que todavía los abogados, al menos todos no nos ponemos de acuerdo, es en el tema de los NFT, ir para atrás al tema de lo que son los smart contracts y la blockchain, es si verdaderamente estamos hablando de contratos. Porque hay un tema importante o interesante de ese tema es, ¿realmente es un contrato algo que yo no puedo controlar porque es una ejecución técnica de parámetros? Es decir, ¿se transformaría en un contrato en los términos de lo que indica el Código Civil para poder expresar la voluntad de una persona cuando eso se genera? Creo que ahí hay una distinción importante para poder meter en ese esquema. Suena linda la traducción de smart contract como contrato inteligente, pero no es un contrato. Y ahí empieza a plasmar algunas de las cuestiones por la que se hace difícil, por ahí después hablar de NFT y derechos de autor y de propiedad intelectual, porque parece que la modernidad a veces hace que avancemos mucho, y eso que yo soy un súper defensor del tema tecnológico, pero hay que adecuar las cuestiones jurídicas. O sea que tomando esa parte del smart contract, me parece como interesante decir que la ejecución tecnológica es una cosa y el contrato que tiene que preceder a que las personas den su voluntad y sepan cómo se va a ejecutar o cómo se va a distribuir esto, plantee uno de los elementos como interesantes, es decir, es interesante que se pueda redistribuir automáticamente ese contenido. Así como se fue esbozando el control digital o el control digital que se hace de muchos medios cuando, por ejemplo, en cualquier otros derechos que se pagan, hay cuentas que son digitales y que son imposibles gestionarlas humanamente, lo tecnológico ayuda y mucho. Es decir, si tenemos un código que ya indica que esto se va a redistribuir a cada una de las partes, es importante. Pero a la vez también deja como un sabor amargo, y son estas cosas buenas y cosas malas que tienen los NFTs, es cómo se controla eso, quién verdaderamente lo controla. ¿Está el artista o está la persona, el escritor, está el generador de contenidos en un conocimiento específico para poder controlar la ejecución tecnológica de esto? Y esto tenemos que ir más atrás o hablar de algún tema particular como el tema del Bitcoin, que es cuando hay problemas en la ejecución de los contratos automatizados, ¿cómo se resuelve esto? Porque también hay cláusulas o hay planteos específicos donde eso se resuelve dentro, o sea que el contrato tiene un mecanismo de autorregulación. Es decir, eso sería como uno de los puntos interesantes para poder discutir, y también los puntos por ahí más oscuros que tiene el NFT o que técnicamente no, a mí al menos no me convence y me hace difícil verlo como una expansión interesante, que es la escasez digital. Es decir, estamos generando algo que de movida es amplio para poder cerrarlo en un contenido único. Y eso verdaderamente le da un derecho o le da una tangibilidad a la persona, es decir, la persona se siente contenta en tener una obra de arte digital para él solo que la puede compartir y mostrar en su teléfono, que la puede mostrar en una pantalla, si la pudiera estar mostrando acá, teniendo también obviamente los derechos de exhibición para poder hacerlo, si lo hace público o lo comercia. Es una discusión a darse y creo que esto no se está abordando de la manera adecuada. Y no sé si verdaderamente los artistas digitales o las personas que generan estos contenidos lo están viendo como algo
específico. Posiblemente para un libro y para la gestión de lo que estamos hablando, del tema que nos convoca, tengo algún interés en plantearse de esta manera el tema de la escasez digital, porque habría más control de esos contenidos. Pero ¿realmente la gente se pondría contenta en tener el único ejemplar digital de un libro con una firma digital del autor, o el elemento tangible como el libro o la obra de arte o el diseño todavía tiene un valor muchísimo más alto que lo que tiene lo digital? Y obviamente todas estas son discusiones que se están dando y que se están planteando. Y después también cómo es el ejercicio de estos derechos, es decir, cómo reacciona un abogado ante los conflictos que tienen los NFT, porque tranquilamente una persona que tenga una copia, que puede ser apócrifa, puede generar un NFT. Es decir, también a través de una copia no autorizada genera un NFT. Y no es que hay un control único de la generación de NFTs. O sea que la tecnología va para un lado, pero también plantea discusiones tecnológicas legales de ver cómo ese NFT se va a proteger o cómo verdaderamente se va a controlar la emisión de eso. Algo esbozó Twitter con las certificaciones de emisión de contenidos digitales, o sea que en eso se planteó como una cuestión de el curador de ese contenido está dando una certificación de que este es el inicio de ese mensaje. Así como WhatsApp, para ponerlo en ejemplos, WhatsApp les pone que un mensaje fue reenviado muchas veces porque tiene control inicial de ese contenido, el hash tecnológico se puede identificar, el hash es esa ubicación digital que tiene el archivo, ese ADN digital. Ese elemento podría darnos la pista de que podemos buscar en la cadena de bloques, si está certificado con blockchain o si tiene una certificación blockchain, podemos buscar el inicio, pero tenemos que saber de dónde viene eso para poder darle la certificación. Son temas que se van planteando, que se van dando con esto y que creo que nos ponen de plano para poder ver si esto efectivamente para nosotros va a ser la cuestión, cómo se va a resolver a futuro, o si en definitiva va a ser un control más de contenidos para limitar el acceso a determinados tipos de copias, pero que después van a seguir existiendo otras copias que no van a ser las originales y eso no lo vamos a poder controlar porque va a estar en otra esfera o va a circular en otra esfera. Nos da el mecanismo de protección, pero a la vez nos genera también esto. Y este es el concepto de escasez digital. La escasez digital no existía hasta los NFT. Cuando lo generamos, estamos cerrándolo y que ninguna otra persona pueda tener eso. Pero si yo le saco una foto a ese contenido digital, vuelvo a tener un contenido tomado a partir de eso. Es, en ese caso, la copia de la copia. Serán temas a discutir y que creo que van a plantear muchos dolores de cabeza también para la justicia. Y con esto voy a cerrar. Ya es difícil plantear algunas cuestiones tecnológicas en la justicia para que se puedan entender o para que se puedan hacer, como por ejemplo controles en redes sociales o controles en sitios de venta, que más allá de que tengan por ahí un sistema de protección de contenidos o protección de marcas, realmente no funcionan de la manera que deberían porque se están transformando en jueces tecnológicos para el acceso a ventas originales de otros rubros. Y ahí también hay todo un tema para discutir si eso también va a ser afectado o no por los NFT en cuanto a contenidos digitales. Gracias, Guillermo. Después tendremos, creo que varias preguntitas, pero bueno, quería presentar a Darío. El doctor Darío Beltani, bueno, es abogado, doctorando de la UCA, es profesor en la maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Austral, profesor de grado y posgrado en la Universidad Austral, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Buenos Aires, líder de investigación en Metaverso, Avatares y Propiedad Intelectual en IA Lab en la UBA, experto reconocido por la OMPI en materia de software y videojuegos y socio en ABOA Abogados. Bueno, Darío, te dejo tu palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecer a Cadra de nuevo la invitación. Qué bueno vernos cuando
Cuando me invitaron y me preguntaron si traía un PowerPoint, dije, no voy a llevar PowerPoint porque quiero que me miren y quiero mirar y quiero la sala con gente, qué bueno de vuelta, ¿no? Qué locura lo que hemos vivido en el último tiempo. Y justo antes habíamos hecho una jornada parecida, justo el año antes de la pandemia, que nos robaron 2 años de nuestra vida, digamos, ¿no? Así que bueno, en ese contexto, la verdad que escuchando a los expositores que me predecesieron, ¿sí? Digo, lo mío era mucho más sencillo. Yo traigo 2 o 3 ideas que quiero compartir con ustedes que son mucho más simples y van más atrás históricamente que lo que explicaron muy bien los otros panelistas. Yo voy a lo previo y digo, tenemos que entender mínimamente cuál es la relación entre el NFT, blockchain como tecnología y los derechos de autor, la tecnología en general y los derechos de autor, y si esto es bueno, esto es malo, digamos, cómo nos afecta a quienes de algún modo estamos vinculados con esta disciplina jurídica. Entonces, en eso, para poder entender esto, quiero comentarles que tengo una teoría, todavía no publicada, que la informática está dando como círculos. La verdad que, como la moda, digamos que ahora de vuelta se están usando los pantalones de los 80 y así vamos dando vuelta, bueno, con los modelos informáticos pasa algo parecido. Y les voy a contar por qué muy brevemente. Cuando empezó la etapa de la computación, por decirlo de alguna manera, y aquellos que conocemos las máquinas previas a Windows sabemos lo que era eso, que no tiene mucho que ver con lo que hoy tenemos. ¿Cómo era el modelo tecnológico? El modelo tecnológico había en una red, uno tenía un servidor, que era una computadora que tenía muchos recursos, y después terminales que eran más bien bobas, o con pocos recursos, ¿bien? Ese era el modelo tecnológico básico. Los recursos en un servidor, terminales semitontas. ¿Por qué? Porque era muy caro bajar la tecnología a las terminales. Eso fue pasando el tiempo, fue evolucionando y hoy tenemos computadoras como la que tengo acá enfrente, que tienen 7 núcleos, que son una cosa increíble, la cantidad de recursos que tienen, lo que dio origen a lo que se conoció como redes peer-to-peer, donde las redes ya eran de computadoras que compartían recursos entre ellas. No necesitamos un servidor central, todo se comparte entre las máquinas. Y cuando estábamos medio acostumbrados a eso, ya a comprarnos computadoras cada vez con más capacidad, aparece el cloud computing. Boom. Damos un salto tecnológico, los recursos se nos van a la nube y fíjense qué loco, ¿no? Porque es como un círculo. Volvemos a terminales que no tienen por qué ser tan potentes. Yo tengo una computadora mucho más potente que la que podría tener, porque la verdad es que usando los recursos de la nube, con una máquina muy sencilla, uno puede acceder a esos recursos que están nuevamente centralizados, infraestructura de terceros, Google, Amazon, etc. Entonces fíjense que volvemos de algún modo hacia atrás, al esquema, al planteo inicial. Y esto nos permite generar una serie de capacidad de procesamiento que nos crea los metaversos, una serie de experiencias como el streaming en plataformas. Bueno, todo lo que estamos viviendo hoy se genera a través de la computación en la nube. ¿Bien? Y cuando estamos listos, ya decimos, ok, entonces el modelo es la nube poderosa, los dispositivos con menos poder de cómputo. Aparece la inteligencia artificial. ¿Y qué nos dice? No, para la inteligencia artificial aparece lo que se llama Edge Computing, computación en el filo, por decirlo de alguna manera, que dice, los sistemas de inteligencia artificial, como tienen que tomar decisiones críticas en tiempo real, no pueden consultar la nube. Entonces, por ejemplo, un auto autónomo no puede estar consultando todo el tiempo porque aún con 5G hay 1 milisegundo de tiempo que tardó en consultar y el auto choca o no toma una buena decisión. Con lo cual, el Edge Computing nos trae de vuelta atrás y a que la información tiene que estar almacenada en dispositivos que estén cerca. Entonces volvemos para atrás. Ida y vuelta tecnológico, vamos a ver que tiene algo que ver con el derecho de autor y con la resignificación que para mí le van a dar en particular a los derechos morales, miren lo que voy a decir, el NFT y la blockchain. Entonces, lo primero que quiero señalar es que siempre sostuve y sigo sosteniendo que la tecnología y el derecho de autor no son antagónicos ni son enemigos. Eso no es así. Que la tecnología en algún momento haya facilitado, por ejemplo, la piratería o haya facilitado la violación de derechos de autor, eso es verdad. La propia tecnología también dio la solución en algunos casos, como por ejemplo los modelos de negocios de las plataformas que de algún modo ayudaron al final del día a combatir la piratería. Por el final del día los modelos como Netflix, Spotify,
ayudaron a que no se piratee las obras que la propia tecnología había ayudado a piratear. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el último tiempo con la tecnología y con los libros? Porque también un poco esa era la idea de este panel, hablar del NFT y los libros. Bueno, el concepto mismo del libro entró en discusión, o podemos decir entró en jaque, por acción de la tecnología. ¿Qué es un libro? Yo les pregunto a ustedes, hoy decimos, estamos en la Feria del Libro. ¿Y qué es un libro? Porque el libro tradicional, que todos conocemos y del que digamos, probablemente pensemos cuando hablamos de un libro, es el libro que uno toma y tiene unas hojas de papel y el que nos gusta, por lo menos a mí es el que me gusta, el que uno puede agarrar. Pero la verdad es que hoy el concepto de libro cambió tecnológicamente hablando, porque un ebook no es eso, es otra cosa. Un ebook es una obra literaria, pero que no está plasmada en papel. Y si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española, la primera acepción de libro dice conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. Eso es lo que dice la RAE si consultamos qué es un libro. Y la verdad que tal vez hoy eso es una definición que está empezando a de algún modo, quedarnos chica. Hoy hablamos de contenido. Hoy, acá en este panel, los dos panelistas anteriores hablaron en distintos momentos de contenido y de cómo proteger ese contenido. Contenido que podemos con ese contenido generar un ebook, un libro, podemos generar un libro digital e imprimirlo a demanda en cualquier lugar del mundo. También esto existe. Entonces, hoy todos podemos generar contenido y todos podemos acceder a ese contenido. La tecnología lo que nos generó fue el fácil acceso de todos a cualquier contenido, Cualquiera de nosotros quiere saber cómo cambiar una piecita chiquitita de adentro del termotanque y va a ver un video en YouTube que les va a enseñar, o va a ver un blog, alguien le va a enseñar cómo cambiar esa piecita de adentro. Los contenidos están por todos lados y de todo tipo de contenidos hay. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Que nos generó esta tecnología. Perdón, esto sumado a, por un lado, algunas posiciones filosóficas que decían el contenido es libre, todo tiene que ser libre, compartamos, etc. Más, también más la posición del copyright que, digamos, no respeta, por decirlo de alguna forma, los derechos morales. ¿A qué nos llevó esto? A que estemos en una situación en la que cualquiera de nosotros puede encontrar cualquier contenido, pero no sabemos si ese contenido es bueno. El problema hoy no es encontrar los contenidos, sino saber que esos contenidos están curados. Y esto pasa no solamente con contenidos de obras literarias y con libros, sino le pasa a la industria de las noticias, por ejemplo. Hoy, en el mundo, los medios intentan diferenciar cobrando, diciendo, te cobro con un muro de pago, porque te garantizo que mis noticias las escriben periodistas y no gente que por ahí escribe muy bien, pero no tiene experiencia o no conoce cómo escribir una nota, etcétera, etcétera. Entonces, te cobro y estamos yendo a ese camino, donde es importante quién es el autor del contenido o quién nos da la certeza de que el contenido es bueno. Cualquiera de nosotros puede escribir un libro y sin edición, digamos, sin un editor, subirse a Amazon y venderlo a la plataforma de Amazon o en cualquier plataforma. Cualquiera puede hacerlo. Ahora, ese libro no va a tener edición, ese libro no va a tener una maquetación adecuada. Entonces, el que compra el libro porque el título le gustó, se va a encontrar después con que tal vez ese libro le faltó lo profesional que uno espera cuando busca un libro. Del mismo modo, ocurre con el resto de contenidos audiovisuales, con musicales, con todos los contenidos está pasando lo mismo. Hoy el problema es cómo nos aseguramos que el contenido es bueno. Y ahí, la tecnología subyacente de blockchain nos permite identificar el contenido inequívocamente y decir, este contenido es mío. Por lo tanto, aquel que quiera leer un artículo mío, lea el artículo está firmado de esta manera o con estos NFT, probablemente el NFT no sea la tecnología específica para lo que estoy diciendo, pero digo, ese es el camino y donde creo que el NFT viene a ayudarnos y a revalorizar esto que estuvo tan, de algún modo, en discusión sobre la necesidad de reconocer la paternidad de la obra, la integridad de la obra, porque eso es importante. Hoy, por motivos que por ahí no son los que uno hubiera esperado, resulta importante. Así que ahí es donde yo encuentro el enlace entre esta tecnología, los libros y el derecho de autor. Gracias.
Bueno, muchas gracias a los tres. Después vamos a abrir un tiempito de preguntas, pero tengo una duda que el que quiera me puede responder con respecto a los NFT, porque bueno, estuve leyendo sobre el tema, me resultó un tema un poco difícil de entender al inicio, ¿no? Y ahí hablaríamos, por ejemplo, o de autoría de una obra dentro del NFT y la transmisión o la venta para después una posterior alquiler, venta, etcétera. Y me pregunto los derechos patrimoniales y morales cómo entran en esa dinámica, ¿no? Y si se debería firmar algún tipo de cesión de derechos específica para luego continuar, o si yo al obtener dicha obra, entre comillas, simplemente la puedo vender sin ningún tipo de obtención de derechos de autor, de regalías, etcétera. No sé si se entendió la pregunta, pero eso es lo que me interesaría saber. El problema de todo esto es que genera con el problema del contrato también, ¿no? Es decir, el NFT debería venir necesariamente atado a un contrato donde se sepa. ¿Cómo se resuelve esto? Nosotros estuvimos trabajando en el estudio en el año 2020 con términos y condiciones y procesos de contratación para la gente que genera NFTs, que esto se empezó a usar mucho más en el arte porque era un poco más fácil de poder hacer, pero después en contenidos como video, música y todo lo que es por ahí fanzines de cosas muy específicas, o cosas que estaban en contenido de personas que habían estado en eso, o por ejemplo jugadores de fútbol que tenían algún tipo de video resguardado en VHS que lo pasaban a un medio digital y lo hacían. Bueno, ¿cuáles son los derechos que se transmiten? Es decir, que esa persona con ese NFT qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cuando lo puede vender, porque justamente la definición del NFT es para que esa persona no pueda a su vez comercializarlo, o sea que bien inserta alguna cláusula o algún uso específico y también el reconocimiento de los derechos de autor, o sea que viene todo encapsulado en eso, pero en el archivo mismo no viene o no está la solución tecnológica en todos los casos y muchas veces se olvidaban de esto, se hacía la transferencia, pero los derechos morales y patrimoniales quedaban como medio en el aire y no había una identificación específica. O sea que todavía es un tema a trabajar y a dotarlo para poder también saber el origen, porque también se relaciona con esto. ¿Cómo sabemos quién es el autor? Porque quien lo está curando lo está generando. Y hoy las herramientas de generación de NFT lo permiten a cualquier persona generar un NFT. Y no todas las personas tienen la capacidad tecnológica de verificar ese contenido o entrar a una verificación. Sin ir más lejos, la mayoría de la gente no sabe verificar una firma digital o una firma electrónica, ni hablar de un contenido tan específico como la un derecho de autor. Creo que esto se relaciona con esta última pregunta que les hago. ¿Querías decirme algo? Yo lo que decía es que tenemos el NFT y su regulación y tenemos el derecho subyacente y también su regulación. Esto no solamente sirve para derechos de autor, o sea, se está hablando de la tokenización de la economía. Sí, perfecto. Puede haber derechos hasta reales por debajo. Sí, en mi trabajo hablan de mercado de capitales, de contabilidad, de todo. Cualquier cosa puede estar por debajo, pero como decía Guillermo, hay un tema porque esto es como que la ola llega muy rápido, no tenemos los instrumentos, entonces la gente, bueno, pues está el NFT y no termina de entender lo que eso significa. Bien. Yo aconsejo tener un contrato. No, como abogados me parece perfecto. Siempre consulte un abogado. Siempre No, el riesgo que veíamos que está completamente relacionado, quizás ya se respondió. Por ejemplo, alguien sube a una blockchain a través de una plataforma un NFT sin restricción y se vulnera o se viola un derecho de autor. ¿Qué pasa? O sea, me quedó como que me hubiesen apuñalado con eso. Ahí hay dos respuestas, la respuesta de fondo y después la respuesta práctica, que es lo que decía Guillermo. Hoy esto está empezándose. El judicial está totalmente en pañales. Cuando venía para acá, me llegó una noticia, la miré medio de costado, que habían suspendido la actividad de una de las criptomonedas. Vieron que las criptomonedas estamos justo en un momento difícil, Luna. Exactamente, y que como que habían suspendido, como si hubieran suspendido la cotización, lo mismo que ocurre en el mercado bursátil, porque se desplomaba de una manera tremenda. Entonces, claro, nos está pasando esto. Cuando pasan estas cosas uno dice, ¿cómo los ataca en la práctica? Sí, en la práctica es muy complicado porque habría que plantear todo esto
A nivel judicial lo veo tremendamente difícil. ¿No? Sí, yo lo veo peor. Sí. En Argentina. Sí. Perfecto. Sí, y ahí hay algo que hay que sumar en esa pregunta que por ahí también es un tema de concepto, que es lo que está en la blockchain no es la reproducción del contenido. En la blockchain no se reproduce contenido, en la blockchain no hay un contenido, no hay una foto. Lo único que hay es el hash de ese contenido, por lo tanto eso no es reproducción. Y ahí podemos traerlo a la vieja discusión de si el link es una reproducción o no es una reproducción, es solamente una dirección de acceso. Y eso también genera, para poder probarlo, porque si no yo le tengo que explicar a un juez que está en la blockchain, primero tiene que entender el metaconcepto de qué es estar en la blockchain. En la blockchain hay números. Sí, está atrás. Pero no hay contenido reproducido. Ok, perfecto. Genial, gracias chicos. La última que quiero hacerle, y ya los dejo a todos ustedes, al señor informático, si vos ves que existe alguna relación entre NFT e inteligencia artificial. ¿Se escuchó? Inteligencia artificial. Bueno, como explicamos, nosotros empezamos hace 10 años con inteligencia artificial. Y la forma que vimos de unirlo, el NFT empezamos ahora a finales del año pasado, es con inteligencia artificial son algoritmos que leen contenidos y detectan palabras clave, o sea, palabras importantes dentro de los contenidos. Y lo que hicimos fue esas palabras importantes las resaltamos como clics y le permitimos que el mercado compre la titularidad para titularidad, digamos, compre las ganancias sobre esas palabras. O sea, por ahí es medio difícil de entender, pero por ejemplo, si uno leyera un artículo o un libro, lo que sea, es como si pasara un escáner por el libro, detectando palabras importantes. Esas palabras se transforman en enlaces, esos enlaces muestran información relacionada a la palabra, sea productos, sea otros libros y demás, y la monetización que provenga de ahí, nosotros se las compartimos a lo que es esto que decimos al inicio, el autor, el editor y demás. Entonces nosotros lo que hicimos fue, ya lo venimos haciendo con inteligencia artificial, pero el NFT nos da la posibilidad de darle a alguien que las personas sean dueñas, de comillas, de los beneficios que den esas palabras encontradas por la inteligencia artificial. Perfecto, gracias Jorge. Bueno, yo por mí estoy bien. Tenemos tiempo, creo que más o menos 15 minutos o 10 minutos para las preguntas que quieran, quien quiera. Una cosita. Sí. Una cosita que comentaban ellos, esto de cómo evitar que un contenido haya sido subido. Ellos lo explicaron bien y está igual así. Desde lo que es la parte tecnológica, como decía Guillermo, existe el hash, digamos, es el ADN, es como si uno tomara un archivo y arma una cadena de caracteres que es representación de ese archivo. Pero como decir, bueno, la blockchain te restringe, tener formas que te rechace si uno quiere subir el mismo archivo. Para no entrar en detalles se llama IPFS, digamos, pero no te asegura, por ejemplo, si yo tomo un archivo, un libro, y le cambio un solo carácter, ese hash va a ser distinto, o sea, y me va a permitir subir el archivo. Por lo tanto, la blockchain o la red, o como le llamen, no son jueces, digamos, te da la posibilidad, pero quien tiene que estar regulando, que mañana sea la parte de la justicia, o sea, la justicia que te puede decir, no, este contenido está plagiado y no tiene, si bien la tecnología te da herramientas para hacerlo masivamente, pero es muy rígida y digamos, no tiene la altura de decir, no, esto es lo mismo, o sea, técnicamente sí es distinto, tiene caracteres distintos, pero internamente dice lo mismo, esto fue copiado, eso no queda otra más que la parte de justicia que es. Que sea jurisprudencial. Perfecto, clarísimo. Los que quieran realizar preguntas están más que bienvenidos. Tengo una pregunta. Sí. Entiendo que lo que tiene que ver con blockchain y NFT, no entiendo mucho del tema, pero sé que es muy importante todo el tema de la descentralización y que se eliminan un poco los intermediarios, ¿no? Entonces quiero saber qué opinan sobre dónde queda el rol de las editoriales, por ejemplo. O sea, si una editorial tiene que empezar a comercializar libros en NFT, ¿sigue funcionando algún intermediario entre el autor y el lector? ¿O las
editoriales ya no van a, digamos, no se van a involucrar en estos temas y van a dejar que fluyan los NFT libres de intermediarios. Bueno, yo creo que las editoriales se van a involucrar. Creo que las editoriales son necesarias porque después de la primera algarabío que tuvimos todos de qué lindo que es poder escribir un libro, o qué lindo que es poder libremente hacer lo que uno quiera porque ya los intermediarios no están. En muchos casos los intermediarios tuvieron un rol tal vez que tal vez no fue el mejor, digamos, históricamente estoy hablando, ¿no? Pero hacen una tarea que es necesaria. Cualquiera que ha escrito un libro sabe que la tarea del corrector y del editor, digamos, es una tarea necesaria para que el libro salga con una calidad razonable. Entonces, si se van a meter o no en el tema NFT, si en el mercado de los NFT o se van a usar blockchain o no, será un modelo de negocio que elijan realizar las editoriales. Ahora, que el espacio alguien lo tiene que ocupar, no me cabe ninguna duda. Y que tal vez deban reconvertir el modelo de negocios, tal vez el modelo de negocios que así como muchos están reconvirtiendo, es un modelo de servicios y tal vez la editorial pase a ser, tenga que invertir menos en determinadas tecnologías y más en otras y más en el servicio que le da a los que quieren escribir, sí, que se tengan que reconvertir, pero para mí son necesarias, digamos. No, coincido completamente. Es como un error pensar que los intermediarios son no generadores de valor, sino que acá son intermediarios necesarios, es decir, esa sería la palabra. Es decir, necesitas que una persona haga eso para que tenga ese valor, y la tecnología va a depender del modelo de negocio, como decía Darío, pero también va a depender del tipo de público que estén siguiendo, es decir, ese modelo de negocio con el público, y creo que es también lo que decía. Hay muchas editoriales que se van a orientar y uno lo está viendo ahora con determinados tipos de libros que son también sobre series o sobre cosas muy específicas, que las ediciones son cada vez mejores o esas ediciones son cada vez más lindas y que uno en definitiva también tiene. Y el otro día yo lo estaba haciendo con un elemento. Tengo el Kindle lleno de libros, es decir, tengo un montón de cosas que la guardo y soy un acumulador digital ya hecho y derecho, completo, tengo un montón de cosas que después, cuando entre el libro digital y el libro papel y una buena edición, siempre prefiero eso. Quizás por una cuestión generacional, todavía soy de esa época. No sé qué estarán pensando los chicos entre 6 y 15 años que van a ser esos clientes de las editoriales a futuro. O sea, es un pensamiento a futuro y sobre un control de esos contenidos. Sí, en mi caso también coincido totalmente. De hecho, que nosotros somos una editorial, digamos, nacimos como editorial, probamos incluso, uno siempre ve cuando aparece algo en la tecnología, dice, bueno, elimina intermediarios. Bueno, no, en este caso, por ejemplo, no. Y eso que nosotros cambiamos el tecnológico, no dándole importancia, en todo caso separándolo como empresa, y no, lo vimos en nosotros mismos y lo vimos en el mercado. Yo, herramientas como había desarrollado antes, que le programé yo mismo, como Bulino, que es una herramienta para plataformas para publicar, es como que el autor es como que está muy desempoderado, digamos, no tiene a lo mejor el conocimiento, sí lo tiene la editorial tiene una estructura, desde, como decía Diego, el tema de la curación, ni hablar. Uno por ahí dice, va digital, agarra, genera y tira. No, se ve en el tema de las ventas, se ve notablemente el tema de la curación. Edición es importantísimo. Libros, revistas, bueno, más allá de sectorizar como son contenidos digitales, es esencial. Y después la cuestión de estructura, digamos, somos contactados con autores que publicaron directamente ellos, pero no tienen la estructura, la fuerza y no llegan prácticamente a nada. O sea, ir atrás de una editorial tiene toda una organización que le da el impulso que tenga, más allá del contenido, éxito comercial, cosa que no lo hemos visto con autores directos. Bueno, hay unos enlaces, en todo caso después nosotros los publicamos, están en unos enlaces en guanaco.in. Sí, exacto, son los primeros libros. Nosotros subimos primero un libro en NFT, fuimos aprendiendo cómo es el contrato inteligente y demás, y después terminamos subiendo Fearfolio, se llama, es una colección de 135 libros, todo experimental, digamos, no, más allá de que se puede comercializar, pero es
el fin fue como demo, en donde generamos una colección de 135 libros, donde cada libro, a ver si yo lo comparo con lo que es el papel, es como si hubiésemos hecho una impresión de 135 libros y por cada libro 5 copias. Esa fue la prueba. Es algo muy chico, digamos. Lo hicimos principalmente para generar automatización. Por ejemplo, nosotros, si bien el NFT se genera unidad por unidad, lo que hicimos fue algoritmos que generaran automáticamente. El hecho para la editorial es una editorial que nos trae, nosotros mismos, la editorial nuestra tiene 2.200 libros en catálogo y es una editorial chica. En editoriales grandes, bueno, ir uno a uno, clic por clic, es imposible. Entonces lo que hicimos fueron algoritmos que generen automáticamente. Uno los deja y va subiendo NFT y va haciendo todo el proceso solo. Y ese es el primer resultado que logramos de tener el NFT generados por la misma máquina, digamos. Nosotros configuramos, generamos los contratos inteligentes, ponemos todos los datos y después presionamos un botón, digamos, y se genera, al cabo de horas o de días, se genera una colección. Y ese fue el primer ejemplo que hicimos. ¿Cuál era? ¿Me dijiste? Fearfolio es la colección. Gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo, Rodrigo, puede ser una herramienta, pero también creo que tenemos que conocer nosotros muy bien los NFTs. Acá en tecnología está pasando que muchas cosas se están planteando como, esto es una pavada, metete en cripto. Sí, métete en cripto. Esto es una pavada. Yo hice una experiencia social, que recién chequeé a ver cómo estaba. Hice un experimento social, para mí, interno. Abrí una wallet en Lemon, que me parece que es una exchange bastante razonable, y sé que es razonable porque detrás están los bancos, está Visa. Y dije, bueno, voy a comprar un pool de criptomonedas, voy a asignarle a eso un valor hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, y no lo voy a tocar. Voy a dejar ahí a ver qué pasa con esto, ¿no? Sin hacer intercambios todos los días, sin cambiarlo. Compré un poquito de Bitcoin, un poquito de Ethereum, un poquito de otra llama Solana, un poquito de Uniswap, distintas como para ver cómo funcionaba, ¿no? Bueno, el monto que yo puse fueron 20.000 pesos, ¿no? Ahora tengo también, justo ahora el crash, ¿no? Pero ahora tengo 6.885 pesos de los 20.000 que tenía. Entonces, digo, está muy lindo, está bueno cripto, pero tampoco es que cripto es para todos, hay que entenderlo. Lo mismo con NFTs. Yo, si me preguntás, ¿creo que es compatible con la gestión colectiva? Sí, es compatible con la gestión colectiva. Ahora, creo que las entidades de gestión colectiva se van a tener que actualizar, van a tener que entenderlo para saber cómo plantearlo, y después van a tener que dar una batalla para lograrlo también, sin duda. Pero digo esto, bueno, listo, vamos, porque es lindo decir NFT, listo, todos somos NFT, es lindo decir cripto, todos cripto, no, hay que entenderlo, porque si no, corremos este riesgo, digamos. Una cosita agrego como experiencia, bueno, coincido con lo que lo decía Diego. Nosotros, por ejemplo, hemos visto y hemos contactado, por ejemplo, empezamos por las obras de arte. Bueno, en México tenemos otro socio que viene de la parte de obras de arte, que es muy conocido. Él incluso conoce experiencias de, como dijeron, bueno, a ver, un artista lo sube en NFT y empiezo a vender, o sea, artistas generan obras de arte físicas y digitales, entonces creyendo como que lo generan y lo suben, y han gastado, casos que conozco, de $15.000 que gastaron para generar algo, lo suben y no venden nada. Sí, como decía Guillermo, alguien puede tener interés en algo digital en sí, es que lo tengan en cuenta como, a ver, cuando uno escucha, se vendió un NFT por $1 millón o por $2 millones que existe, no es por el contenido en sí, es por, digamos, por la inversión. Es el que lo compra, sabe que después los va a vender a más, pero en sí no entiende de la obra de arte puntualmente, en esos casos, ¿sí? Es puramente especulativo. Entonces, tomarlo con pinzas. La gente por ahí cree que es... En el caso de un libro, no. O sea, me refiero que el libro lo que vale es el contenido, ¿no? Pero cuando uno habla de NFT, dice, bueno, entonces me pongo a hacer un dibujo y lo vendo. No tiene, por ahí se confunde con eso. Nosotros vemos muchos casos que no venden en el mercado tradicional y creen que esto va a ser la salvación y se pegan un chasco porque no terminan gastando.
Posiblemente también hay que tener en cuenta todos los valores de lo que es el combustible, de las tecnologías, que eso también es un tema como interesante, que es más o menos parecido a lo que está planteando Darío con el tema de la volatilidad que tiene esto, y si las entidades de gestión verdaderamente tienen interés en controlar esto, tendrían que tener como una fuente más, es decir, así como tener los ingresos por Amazon, pueden ser los ingresos autogestionados o con conexiones que vas a tener para los informes a través de los NFT, es decir, vas a poder automatizar parte de eso, pero eso tiene que estar dentro de un proceso, o sea que para que esté dentro de un proceso tiene que estar los conectores lógicos y tecnológicos para que ese dinero vaya a esa cuenta y te informe, que eso es lo bueno, es decir, lo que se hacen son scripts que te van a permitir tomar eso y saber cuánto ese libro digital que puede estar con un contenido y que puede estar ese contenido asociado va a influir en la cuenta del autor. Es decir, ese sería más o menos el esquema. Todos temas a discutir y a ver a futuro, pero también controlando si verdaderamente es una moda o es un método más también de todos los otros métodos que existen para el modelo de negocio. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante. Aplauso.